Estimados hermanos y amigos, les saludo con la gloriosa paz de Cristo. Gracias por atender a este culto en línea este hermoso día. Es nuestro deseo que usted se encuentre en salud y bendecido de parte de Dios. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy críticos, complicados y difíciles. Queremos hacerles saber que su salud es algo de prioridad para nosotros. Por lo tal hemos tomado un cuidado extra y es la razón que vengo ante ustedes este domingo a través del medio internet. Pero tenemos planes de estar aquí de nuevo congregados el próximo domingo, si es que así Dios lo permite, siempre y cuando nuevamente todas las precauciones y el cuidado de salud de su parte es lo que vamos a estar pensando en todo. Era algo hermoso estar de nuevo congregados. Yo pude entender qué tanto nos necesitamos. Es hermoso poder recibir palabra de Dios en casa, pero poder estar en el templo alabando a Dios y recibiendo palabra de Dios aquí, para mí pude entender que era algo que yo necesito. Es algo muy importante para mí. Por eso creo que el Espíritu Santo y Dios aconseja y dice: no os dejéis de congregar. Amén. Debemos estar juntos en armonía. Y estamos, ¿verdad?, respetando todas las reglas del gobierno, ¿verdad? Mascarillas, gel de las manos, el distanciamiento social. Y tenemos que hacer mejor trabajo, claro, pero gracias a Dios que nos ha permitido regresar al templo, ¿verdad? Pero nuevamente por precauciones hemos suspendido un domingo. Así es que ahí donde se encuentren vamos a pedir que el Espíritu Santo nuevamente hable a nuestras vidas. Amén. Los últimos 2 domingos he presentado un tema, ¿verdad?, titulado En su presencia. Y como estamos queriendo tener los cultos no más de 1 hora, ¿verdad? El sermón lo hemos recortado también y bueno, se toma un poco más de tiempo para terminar el tema. Y quiero continuar con ese tema este día, en su presencia. El domingo pasado entramos en la parte segunda, basado en el Salmo 16:11, que dice la escritura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces el punto era en su presencia, parte 2, y quiero continuar ese pensamiento. El punto del sermón era que todo el mundo, yo, usted, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la dirección de Dios para dirección en nuestras vidas. Dice el salmista: me mostrarás la senda, me mostrarás el camino de la vida. Solo el Espíritu Santo, en los días en que estamos viviendo, es el que nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Vivimos en los tiempos, los últimos tiempos. Mencioné hace unos domingos, una de las señales de los últimos tiempos es que muchos falsos profetas se levantarán. Y dice la Biblia: y engañarán
a muchos, engañarán a muchos. Y si yo voy a protegerme del engaño que existe en abundancia en el mundo actual, yo necesito la presencia de Dios, yo necesito el Espíritu genuino de Dios, quien me guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo no sé de usted, pero es mi anhelo de llegar al cielo. Es mi anhelo de ver a mi Señor. La Biblia nos enseña que muchos van a estar delante del Señor y el Señor les va a decir: yo no los conozco. Y le van a decir: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre perdón, en tu nombre sacamos demonios. Estaban envueltos por ahí en la verdad, estaban en algo de la verdad. Pero cuando el Señor les dice: apartaos, yo no los conozco, obviamente se equivocaron en su camino. El camino que tomaron no fue el correcto. Pues dice la Biblia, hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos y derechos, pero el fin de ellos es muerte. Yo necesito asegurar que voy en el camino que me lleva a la vida eterna. Yo necesito asegurar que yo voy hacia el cielo y yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios. Si no es posible que yo mismo sea uno de esos. Señor, en tu nombre yo prediqué. Señor, yo hice tanto en tu nombre. Y Él me diga: no te conozco. Si algo necesitamos, repito, es el Espíritu Santo de Dios. El punto es que yo no me puedo dejar llevar por los sentimientos de mi carne. No me puedo dejar llevar por mis pensamientos humanos. Esos combaten con mi espíritu para que yo no camine correctamente, para que yo no haga lo que la palabra de Dios me instruye. Consideramos Romanos 8, verso 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne. Yo no puedo vivir según la carne, los pensamientos de la carne, la dirección de la carne. No, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué tanto necesitamos la presencia de Dios? ¿Qué tanto necesitamos el Espíritu de Dios en estos días para no equivocarnos, para no estar caminando en un camino que nomás es religión? Tengo que hacer lo que me dice la Biblia. El domingo pasado tocamos puntos difíciles sobre la Biblia. Me dice amar a mi enemigo, bendecir al que me maldice. Cosas no fáciles, pero ese es el camino que me lleva a la vida eterna. Y yo quiero ese camino, yo quiero llegar allí. Y aunque sea difícil, tengo que obedecer. Si no, voy a perderme. Vimos la caricatura de gente que pidió dirección a un lugar y escucharon equivocadamente. Y por escuchar equivocadamente llegaron a un lugar equivocado. Yo tengo que escuchar el Espíritu de Dios. No tengo que escuchar mi carne. Mi carne me va a llevar a un lugar equivocado, aunque se oye muy similar. Mucha gente a veces nos justificamos por razonamiento y se oye muy similar, pero si yo no estoy escuchando el Espíritu Santo, voy a llegar a un lugar equivocado, como ilustra esta caricatura. Y igualmente esta persona manejando este automóvil no escuchó bien y por escuchar mal fue y se fue por un barranco. Y consideramos, ¿verdad?, alguien que se metió en el carril equivocado,
Y hermanos, esto causó su muerte. Y hasta aquí llegamos el domingo pasado y podemos continuar el tema, porque es muy importante en el tiempo que estamos viviendo. Continuando en ese pensamiento, podemos ver aquí que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, la dirección o donde existía la tierra que fluye leche y miel, las bendiciones de Dios, era un lugar directo, era un lugar de semanas de viaje. Pero porque Israel escuchó su carne, Israel se llevó por su carne, ignoraban a Moisés, la voz de Dios, se quejaban contra Moisés, que representaba la voz de Dios, por lo tal se quejaban contra Dios mismo. Qué terrible error hoy en día de quejarnos contra Dios en áreas que quizás no estamos tan de acuerdo. Señor, ¿por qué me dices que tengo que bendecir al que me maldice? Yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Yo no estoy de acuerdo con ese camino. Esa es la palabra de Dios. Y mucha gente reniega eso. Y lo que sucede es que andan vagando por el desierto por 40 años. Hasta que, hermanos, quizás ni la hagan, no lleguen como esta gente que se quejó contra Dios. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Y el Señor nos amonesta que tengamos cuidado. No seamos como aquellos que, habiendo recibido la promesa, no la alcancen, no entren a la tierra prometida, porque se dejaron llevar por su carne, su pensamiento. Yo necesito el Espíritu de Dios. Yo necesito la presencia de Dios para caminar el camino correcto. Si no, me voy a perder y voy a estar vagando en mi vida lugares que no tengo que vagar. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, versos 5 y 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuál cosas piensas tú? ¿Qué es lo que te dirige en tu vida? ¿La carne o el Espíritu? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si nos dejamos llevar por la carne, vamos a ir equivocados, vamos a morir, no vamos a llegar al cielo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estamos viendo la urgencia, la necesidad de vivir en la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios, sin el cual me voy a perder. Porque sigue diciendo la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Alguien que vive en la carne no puede sujetarse. Es muy difícil. Bendice al que te maldice. No lo puedo hacer, porque es enemistad contra Dios y no puede. Yo tengo que llenarme de la presencia de Dios. Yo tengo que llenarme del Espíritu de Dios. Yo tengo que llenarme con la palabra de Dios, porque sin ello no puedo agradar a Dios. Es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo necesito agradar a Dios. Yo necesito el Espíritu Santo para poder agradarle a Dios. La Biblia relata muchos eventos, muchos personajes, donde personas, cuando se encontraron con Dios, su vida fue transformada, fue cambiada, y
Y es lo que el mundo necesita, es lo que yo necesito, es lo que la iglesia necesita. Un encuentro con la presencia de Dios para que seamos transformados, cambiados. Podemos ver una mujer en la Biblia llamada María Magdalena. Una mujer conocida como muy pecadora y tenía aún 7 demonios. Imagínense nomás la vida de esta mujer. Pecadora, llena de demonios, pero ella tuvo un encuentro con Jesús y ella se convirtió en una mujer que sirvió a nuestro Señor Jesús y a sus discípulos a través de su ministerio. Ella estaba presente, ella estaba presente en los 2 eventos más importantes de Jesús: su crucifixión y su resurrección. Wow. Mujer pecadora, llena de demonios, destituida, no tenía valor, no tenía destino, pero vino la presencia de Jesús, vino el Maestro a su vida y todo cambió. Yo quiero decirle, cuando usted permita que la presencia de Dios entre a su vida, la presencia de Dios toque su vida, Él va a transformar su vida y va a darle dirección, va a darle el camino correcto. Podemos ver a Zaqueo, un jefe de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran conocidos como ladrones por cobrar más de lo requerido. Se hacían ricos a espaldas de los pobres. Pero después de su encuentro con Jesús, Jesús lo cambió a una persona muy dadivosa, que aún devolvió lo que había robado 4 veces más. Zaqueo se convirtió en una persona orientada hacia las necesidades de los demás. ¡Qué gran cambio ocurre en la vida de la persona cuando la presencia de Dios llega a su vida! Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, todo cambia. Pedro, antes de conocer a Jesús, tenía por sobrenombre Simón. Su nombre significa un junco llevado por viento. Esto revela su personalidad cambiante, de doble ánimo, influenciable y exteriormente débil. Ese era Pedro. Pero cuando Jesús llega, cambia Pedro. Amén. Y su carácter y su nombre a Pedro significa piedra, que es algo sólido, firme y confiable. Este hombre impulsivo, hablador y impetuoso llegó a predicar con poder el primer mensaje de la iglesia cristiana y llegó a ser un gran líder por la presencia de Dios, por un encuentro con Dios. Esto va a suceder en tu vida, amigo, que nos escuchas, hermano, que nos escuchas. Necesitamos la presencia de Dios para cambiar, para ir al camino correcto, al destino correcto, llegar al cielo. Por eso dice la escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que dejar esa vida pasada. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Romanos 12:12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación de carácter, una transformación de mente, una transformación de comportamiento, porque la presencia de Dios nos mueve a esa transformación, a ese cambio. Pasamos de ser de un gusano y entramos en el capullo espiritual, donde Dios transforma nuestra vida y llegamos a ser esa mariposa. Dios cambia al hombre corajudo, al hombre que no tiene buen carácter, a un hombre de Dios. La presencia de Dios hace esto. La presencia de Dios torna a un hombre borracho, irresponsable, a un hombre de Dios irresponsable. La presencia de Dios torna a un matrimonio que siempre se está peleando, que no tiene nada en común, a un matrimonio que se aman los unos a los otros. La presencia de Dios hace todo esto. Y al fin,
lo que la presencia de Dios te va a dirigir te va a sacar del infierno la dirección donde va todo el mundo sin Dios y nos va a introducir a la vida eterna. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios. Tú y yo no podemos vivir sin la presencia de Dios. Yo necesito. Padre, en este momento, Señor, yo pido que tu presencia entre a los corazones, ahí a las casas de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nuestros amigos que están escuchando esta palabra, Señor. Oh, lo confesamos que no podemos hacer nada sin ti. Oh, confesamos que no puedo hacer nada sin tu ayuda. Señor, abro mi corazón, mi espíritu, que tu presencia more en mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, es mi deseo que Dios los bendiga. Nuevamente va a ser muy posible que estemos aquí en vivo el próximo domingo. Veremos todo teniendo su salud en mente. Pero hasta entonces, que Dios los bendiga. Amén.